Zambrano, igual que Caro. Y el día de hoy vamos a hablar de ovario poliquístico. A mí me encanta si quieren participar desde ahorita o si prefieren al final dejar preguntas. La verdad es que yo soy muy abierta a lo que ustedes digan. A mí me encanta hablar de este tema, puedo hablar 1000 horas de ello, entonces a veces me tiendo a extender un poquito, por eso si me quieren interrumpir, yo no tengo ningún problema. Y no es interrupción, es más bien como enriquecer esta plática. El síndrome de ovario poliquístico es súper prevalente. Es una enfermedad endocrina muy heterogénea, la verdad es que es una enfermedad compleja y es una enfermedad que impacta a las mujeres en edad reproductiva. Y tiene tres características. Hay hiperandrogenismo, disfunción ovárica y hay características morfológicas de ovario poliquísticos. Ahorita vamos a ver la importancia de ver estas características específicas porque hay veces que simplemente ven en los ovarios quistes y ya con eso le dicen a la paciente que tiene ovario poliquístico. Sin embargo, esto no es así. Y de todas las enfermedades endocrinas, esta es la más común en enfermedad reproductiva. Depende en donde vean estas estadísticas, pero te hablan de entre el 5 al 10, 6 al 15, o sea, depende de la literatura y también mucho depende del área del mundo estudiada. Entonces, sí vemos esto como una enfermedad súper prevalente y muchas de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico simplemente están subdiagnosticadas o no están diagnosticadas. ¿Y por qué es importante? Por la relación que tiene con otras enfermedades. Ahora, vemos el ovario poliquístico en el centro y vemos muchas enfermedades alrededor de ellas. Puede haber relación con diabetes, con alteraciones en el sueño, con incluso diabetes gestacional, perdón, con infertilidad, con obesidad, con resistencia a la insulina. Entonces, vemos esta enfermedad, perdón, que es muy heterogénea. Incluso algo muy importante y que no se habla tanto es de la alteración en la salud mental en estas pacientes, precisamente por todas las afecciones a las que conlleva. Y vemos, esta no es para explicárselas, es para que vean lo complejo de una enfermedad, que todo empieza desde el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos alteración en la pulsatilidad de la GnRH y esto es lo que lleva a una alteración en la frecuencia de producción de FSH con LH. ¿Qué es lo que sucede específicamente en los folículos? La pulsación normal es mucho más espaciada, pero en el ovario poliquístico esa pulsatilidad de la GnRH empieza a ser con más frecuencia. Y esto empieza a incrementar la LH, lo cual a nivel de células de la teca va en el ovario, va a incrementar la producción de hormonas masculinas. Y entonces hay una alteración en la regulación de LH contra FSH, sobre todo la primera etapa del ciclo, en la fase folicular, y entonces este alteración en la pulsatilidad y en la secreción hormonal ocasiona que no haya un ciclo ovulatorio normal y simplemente que los ovarios produzcan folículos que no van a madurar y que se van a arrestar o que se van a quedar todos como folículos inmaduros y eso es lo que le da la característica de un ovario arrosariado. Y está relacionado con muchas cosas, con los factores ambientales que también influyen, porque todo empieza desde la programación fetal, desde la genética, la epigenética, en donde vemos que sí, las mujeres que son hijas de madres que tienen ovario poliquístico tienen mayor riesgo, ¿sí? Y si a esto agregamos, por ejemplo, que a lo largo de su vida van teniendo la mujer con ovario poliquístico está embarazada, tiene una relación con diabetes gestacional, tiene a lo mejor hipertensión en el embarazo, hay una disfunción en la placenta, esto genera mayor restricción en el crecimiento intrauterino y esta programación fetal empieza desde ahí, lo cual se va perpetuando a lo largo de la vida, porque estos niños van teniendo mayor riesgo de sobrepeso en la niñez y si a esto le agregamos estos hábitos poco saludables como una dieta rica en azúcar, rica en grasa, baja en fibra. ¿Qué es lo que pasa? Esto va perpetuando este círculo vicioso y que el día de mañana estas mujeres van a ser igual madres con ovario poliquístico y con todas estas alteraciones metabólicas que conlleva el ovario poliquístico. Entonces, por eso les digo, todo viene desde
desde la niñez. Y ahora, los factores de riesgo, porque siempre hablamos de factores de riesgo en las enfermedades. Y los factores de riesgo, bueno, ¿desde dónde empezamos? Empezamos desde la genética, desde la epigenética, desde los factores ambientales, con todos los pesticidas, todo, etcétera. ¿Qué es lo que va esos cambios a nivel de epigenética? Pero a esto si agregamos, como les comentaba ahorita, los factores dietéticos, el sedentarismo, menor ejercicio, mayor resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y esto va incrementando también a su vez la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia también de producción a nivel de ovario, de producción de hormonas masculinas, aumenta la liberación a nivel del tejido adiposo, lo que son los factores de inflamación, y esto a su vez aumenta los factores androgénicos. Entonces vemos cómo es todo un sistema, o más bien todo un tema, aquí el factor de riesgo para el desarrollo de ovario poliquístico. Es decir, no hay una sola causa, no es solamente la obesidad, porque sabemos que también hay mujeres delgadas, aunque es menor el porcentaje, pero hay mujeres delgadas que tienen ovario poliquístico. Y esto lo que hace es que va perpetuando el problema. Ahora, ahorita que les decía, sí hay mecanismos que ligan la obesidad con el síndrome de ovario poliquístico, y esto es lo que les comento. Finalmente, hay hiperinsulinemia en estas pacientes, y que generalmente va ligado a esta resistencia a la insulina, lo que incrementa la producción androgénica. Y lo que vemos es específicamente la disregulación del tejido adiposo y el síndrome de ovario poliquístico, donde hay un aumento en la liberación a nivel, a nivel metabólico. Todo lo que son incrementos en los factores de inflamación, interleucinas, etcétera, en donde va desarrollando este aumento en el tejido adiposo también, y a esta inflamación, y que nos lleva a un aumento en la señalización del tejido adiposo y un aumento en el tejido adiposo, que nos lleva a una mayor resistencia a la insulina, donde además el tejido adiposo, pues, o sea, con todos estos mecanismos de inflamación, me lleva a la larga a este incremento en la producción androgénica, precisamente ligado a esta resistencia a la insulina. Y a su vez vemos que en el tema del IGF-1 también la leptina puede inhibir esta actividad. ¿Y qué es lo que pasa? Me puede inhibir el desarrollo folicular, y es precisamente esto que les comentaba en un inicio, de que puede haber un arresto en la madurez de esos folículos, lo cual me lleva a que no haya ovulación, y por eso es que estas pacientes generalmente cursan con anovulación. Y bueno, y ya a nivel ya específicamente de lo que es de lo que es el ovario, vemos donde el aumento de la insulina aumenta la producción de progesterona, de estradiol a nivel de células de la granulosa, y en la teca aumenta, en las células de la teca aumenta la producción de andrógenos. Y entonces hay esta alteración, y donde tenemos un incremento en los niveles de los andrógenos. Y es ahí cuando vemos que esta enfermedad va más allá de decir es solamente las pacientes tienen folículos en el ovario poliquístico. Entonces, cuando hagamos nosotros como médicos un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, va mucho más allá de simplemente ver en un eco quistes en los ovarios y ya. ¿Por qué? Porque finalmente a lo que esto nos lleva, ¿sí? Nos lleva a hacer un diagnóstico de por vida, uno. Y dos, nos lleva a darle seguimiento a estos pacientes, porque ahorita más adelante los voy a hablar, pero es esto donde vamos a incrementar el riesgo, o sea, o donde se incrementa este riesgo metabólico, y nosotros darle ese seguimiento a los pacientes. Y algo que no les había comentado también es que generalmente estos pacientes cursan con hiperprolactinemia por esta misma disfunción. Entonces, generalmente podemos tener mujeres que llegan con síntomas muy variados, pero síntomas de hiperandrogenismo, que pueden también tener hiperprolactinemia, y no es la prolactina el problema, sino el síndrome de ovario poliquístico.
Y bueno, viendo esto, ¿sí? Aquí vemos también una de las preguntas que me hacen generalmente es decir, bueno, en la microbiota juega un papel importante, sí, también lo juega. ¿Por qué? Porque tiene relación también con el tema de la obesidad. Vemos que la alimentación ahora es mucho más baja en fibra que anteriormente. ¿Por qué? Por la razón que ustedes quieran, sí, porque tenemos prisa, porque comemos más de lo que pedimos, o sea, de comer de fuera, etcétera. Y entonces es una dieta más rica en carbohidratos refinados, más rica en grasa, más baja en fibra, generalmente me lleva a obesidad. Y esta alteración en la microbiota intestinal lo que hace es que aumenta la permeabilidad intestinal y es lo que empieza a activar todo este sistema de inflamación y que a su vez genera esta inflamación interna. Por eso puede haber esto incluso hasta en mujeres que son delgadas, e incluso aunque no haya obesidad, pueden tener hiperinsulinemia y pueden tener hiperandrogenismo y el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, esto es como súper importante. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchos, son muchos temas los que se toca en esto. Y también veamos aquí como las adiposinas también, como les decía yo, estos factores de inflamación en donde vemos como la mujer con ovario poliquístico tiene alterado todo, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de tener ese diagnóstico como tal. Y vemos cómo están las adiposinas también involucradas aquí, donde muchos son marcadores de inflamación, y lo que me dice es que hay una alteración, precisamente por esta alteración en la inflamación, que hay una alteración en la resistencia a la insulina. Ahora, para ponérselos como tal, la relación directa entre hiperinsulinemia e hiperandrogenismo, hay una estimulación directa de los andrógenos ováricos, hay una disminución de los niveles de SHBG, lo cual me va a disminuir, más bien me va a incrementar los andrógenos libres, y hay una sobreexpresión o sobreregulación del IGF-1 ovárico. Y entonces esto me va a promover, hay un crecimiento de los ovocitos y esto también me genera formación de quistes. Hay un incremento en los receptores del LH ováricos y y sensibiliza la secreción de LH por esta estimulación de GnRH que está incrementada. Los pulsos son más frecuentes, más rápidos, y hay una estimulación directa a nivel de andrógenos, también a nivel adrenal. Entonces, vemos cómo todo esto va tomando sentido y decimos que es una enfermedad muy heterogénea y es una enfermedad con muchos factores de riesgo que vemos aquí, que incluye la genética, el estilo de vida, etcétera. Y por eso es que es tan importante evaluar a la paciente como un todo. Y la salud mental, que les había dicho que es importante y que a lo mejor no tomamos tanto en cuenta, es porque los aspectos psicosociales por los síntomas, ¿sí? Ya sea por el acné, por las irregularidades menstruales, por el hirsutismo o por la anovulación que me lleva a una infertilidad y por el incremento de los riesgos cardiovasculares. Estos pacientes hay que tomar muy en cuenta que los aspectos sociales son fundamentales porque muchos tienen alteración de la imagen corporal, tienen alteración en la autoestima y muchos se relacionado con dos cosas, con depresión y con ansiedad. Entonces, esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque me lleva a tener que acompañar a la paciente no nada más en el plano médico, sino también muchas veces en el plano emocional psicológico. Esto es lo que ya les comentaba, y algo importante, que es una enfermedad muy heterogénea. Veamos aquí, no todas las mujeres tienen obesidad, es decir, no es un requisito para el ovario poliquístico tener obesidad. Entonces, el 50 al 80% de las mujeres tienen obesidad, ¿ok? El 30-35% tienen ya intolerancia a los carbohidratos, hay un 10%, hasta un 10% de las mujeres que tienen diabetes, pero un 70% de estas mujeres tienen hiperandrogenemia. Entonces tenemos como, ¿cómo les diré? Fenotipos diferentes de mujeres con esto, y que unas pacientes tienen más adiposidad abdominal, unas tienen menos, unos tienen más resistencia a la insulina que otros. Hay mujeres delgadas que no tienen resistencia a la insulina y que aún así tienen ovario poliquístico y que tienen también anormalidad primaria en la secreción de andrógenos, y esto les comentaba yo que inicia desde nivel hipotalámico, simplemente que la resistencia a la insulina puede empeorar estos síntomas.
Y ahora, si vemos si está más ligado a la obesidad y veamos cómo conforme aumenta el índice de masa corporal, hay un aumento en la prevalencia del ovario poliquístico. Entonces, se observa como el 15% es para aquellas mujeres, sobre todo que tienen un índice de masa corporal más de 30 y es menos para las mujeres que tienen un índice de masa corporal normal. Ahora, hasta ahorita vamos bien, ¿no hay alguna pregunta? Bueno, creo que vamos bien. La ganancia de peso a lo largo de la vida es lo que va exacerbando el riesgo metabólico y reproductivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos este riesgo genético, este riesgo por los antecedentes médicos per se de la mujer que nos lleva a síndrome de ovario poliquístico, a esas irregularidades menstruales, a esa infertilidad. Una vez que logramos el embarazo, si esta paciente todavía sigue en este descontrol, mayor riesgo de complicaciones en el embarazo, mayor riesgo incluso de cáncer endometrial. Entonces, vemos cómo todo esto se va exacerbando. Y si esto agregamos al peso, esto va empeorando, sobre todo por el riesgo cardiovascular. Ahora, el exceso de peso es un fenotipo clave en el ovario poliquístico, por lo que les decía ahorita. ¿Sí? La gran mayoría tienen, más no todas, sobrepeso y obesidad. Y la característica común, la resistencia a la insulina. Y entonces, aumenta la prevalencia de intolerancia a carbohidratos. Vean, el riesgo relativo es muy alto, de diabetes y de síndrome metabólico. Entonces, cuando tenemos a una mujer con síndrome de ovario poliquístico que tiene sobrepeso u obesidad, es algo que debemos investigar, ¿ok? Que más allá de simplemente hacerlas menstrual, hay que investigar de esto. Y bueno, esto ya se los había comentado. Y ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Sabemos que también, pues, el tema del ovario poliquístico es que sí es como importante que sepamos que el diagnóstico ha cambiado, que hay varias propuestas, ¿sí? Y que también esa es una de las causas por las cuales el síndrome de ovario poliquístico también tiene tanta diferencia en su prevalencia, porque depende mucho de en qué año se hizo el estudio, depende mucho qué criterios se utilizaron en el momento, los más comunes los de Rotterdam, pero vemos también cuántos criterios se requiere. Y desde el 2012 a la fecha se han identificado esos fenotipos, lo cual me hace que pueda yo diferenciar entre si una paciente tiene mayor o menor riesgo de alteraciones metabólicas. Los criterios de Rotterdam: hiperandrogenismo, disfunción ovárica y alteración en la morfología del ovario, del ovario poliquístico. Con estos eran 2 de 3 criterios, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Vemos que en el 2006, de acuerdo a la Sociedad de Andrógenos, de exceso de andrógenos, que nos decía que, bueno, con el hiperandrogenismo más uno de los otros dos, ¿sí? Pero ahora el NIH, con esto del European Society de las Hormone Human Reproduction and Embryology y del Les comentaba yo que ahora en el 2012 se hizo en conjunto del NIH y con estas dos sociedades del 2003 una fenotipificación de las pacientes con ovario poliquístico, aquellas que tenían hiperandrogenismo con disfunción ovárica y con esta morfología de los ovarios poliquísticos, está el fenotipo A. El fenotipo B es aquí la evidencia clínica o bioquímica de hiperandrogenismo más la evidencia de oligoanovulación.
Estos dos fenotipos, el A y el B, son los que más riesgo tienen. Ay, perdónenme, déjenme se los pongo en presentación. Estos dos fenotipos son los que mayor riesgo tienen de riesgo cardiometabólico. ¿Sí? El fenotipo C es el ovulatorio, en donde hay evidencia de hiperandrogenismo más la evidencia ultrasonográfica del ovario poliquístico, y el fenotipo D es el síndrome de ovario poliquístico, el que es no hiperandrogénico. ¿Ok? Y donde hay evidencia de oligoanovulación y de la alteración en la morfología del ovario poliquístico. Estas pacientes son las que menos riesgo tienen de alteraciones metabólicas. Entonces, vemos aquí cómo estos diferentes fenotipos nos van a orientar acerca de cómo debemos de evaluar a la paciente. Y las manifestaciones clínicas, aquí, ¿qué son? Las manifestaciones clínicas son muy variadas, en donde tenemos el hiperandrogenismo, la oligoovulación y el síndrome más bien la disfunción ovárica, en donde podemos tener hirsutismo y acné, ¿sí? Podemos tener fatiga, podemos tener esta resistencia a la insulina, alteración a nivel del cabello, donde puede haber una alopecia androgénica, hay hirsutismo, cambios en la frecuencia de la menstruación, cambios en el peso, quistes en los ovarios, etcétera. Y esto se manifiesta como que como este acné, pero es un acné muy característico, un acné en barbilla, un acné aquí alrededor de la boca, en cuello, puede encontrarse también acné en lo que es en el pecho y en la espalda, y donde vemos el hirsutismo y la alopecia a nivel androgénica. Algo importante de esto es que muchas de las mujeres llegan con nosotros ya depiladas. Entonces, el tema de valorar esta escala de Perryman-Gallwey, ¿qué es lo que hace? Es como un poquito subjetiva. ¿Por qué? Porque como ya nos llevan depiladas para uno como mujer, muchas veces decimos, híjole, es que tenemos muchísimo, y realmente no es tanto. Depende en dónde se evalúe, pero se cataloga como hirsutismo aquella mujer que tenga una escala de Ferriman-Gallwey arriba de 8, ¿ok? Y esto, ¿sí? Más el acné, más la morfología de ovario poliquístico, que vemos que son más de 12 folículos, que le llamamos como quistes, que tengan esta medida de 2 a 9 milímetros con un volumen ovárico de 10 centímetros cuadrados. Y es importante saber que más del 20% de las mujeres con ovario poliquístico no van a tener quistes, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. ¿Por qué? Porque esto me lleva a ver que uno, si no tiene estos quistes, no significa que no tenga ovario poliquístico, y dos, que no es que muchas veces podemos ver folículos que no están en esta disposición, que no están en esta distribución, que no tienen estas medidas, y que muchas veces se catalogan como ovario poliquístico cuando simplemente son los quistes de la fase folicular. Y entonces, esto es lo que les comentaba, que una de las manifestaciones también puede ser el síndrome de ovario poliquístico, en donde las pacientes tienen mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo anual de desarrollar glucosa normal en ayuno, y aumento, o sea, como tal, de la glucosa en ayuno, insulina en ayuno, una elevación de esto, intolerancia a los carbohidratos, y no nada más eso, sino aumento en los triglicéridos y en el riesgo de síndrome metabólico. Ahora, todo esto nos lleva a tener que las mujeres generalmente cursan con oligomenorrea, que son ciclos prolongados de más de 35 días, o menos de 10 sangrados al año, y dos terceras partes de estas pacientes van a tener oligoanovulación. Las pacientes con amenorrea con más de 3 ciclos sin presentarse llegan a tener anovulación crónica, infertilidad y esta hiperplasia endometrial, que va relacionada con el cáncer de endometrio. Hay mujeres que me dicen, hombre, yo menstruo pues 1 o 2 veces al año. Sí, pero hay que evaluar ese endometrio para ver si está hiperplásico. Hay que inducir la menstruación para disminuir ese riesgo de cáncer de endometrio. Y generalmente en la mujer con sobrepeso, con obesidad, encontramos estos datos de resistencia a la insulina, en donde hay acantosis, que lo buscamos, por ejemplo, en los pliegues, en lo que es axilas, en los cuellos, en las manos, en ingles, en rodillas, en tobillos, etcétera, en donde hay estos pliegues, en donde la piel está engrosada, en donde la piel está oscurecida,
y que puede con estos acrocordomas, también presentarse con acrocordomas que generalmente llegan a incrementar conforme la paciente tenga aumento de peso o pueden presentarse frecuentemente en el embarazo. Ahora, ¿cuáles son estas complicaciones metabólicas del ovario poliquístico? Creo que ya varias se las he mencionado, pero es el síndrome metabólico, es el hígado graso, es dislipidemia, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, hay aumento en el riesgo de TEP y, bueno, el riesgo de diabetes per se. Entonces, vemos cómo esta enfermedad tan heterogénea se asocia a otras enfermedades y es lo que es por eso de la importancia de la evaluación. Veamos aquí, por ejemplo, de acuerdo al fenotipo, ¿sí? En el fenotipo A y B, que es lo que les comentaba yo, que son aquellos que tienen mayor riesgo cardiovascular, vemos que la glucosa, hay mayor alteración de glucosa en pacientes con fenotipo A y B comparado con los otros, aunque el C también puede estar aumentado en la de ayuno, pero la intolerancia a la glucosa como tal es más en el fenotipo A y B. Por eso son los fenotipos que yo más les comentaba que tienen riesgo de enfermedad metabólica. Y el fenotipo que es más leve o más tranquilo, que menos se asocia a esto, es el fenotipo D. Ahora vemos qué pasa con el HDL. Los niveles bajos de HDL más igual A y B, arriba de C y D menor. Lo mismo, altos niveles de LDL, A y B. Entonces, vamos viendo o se va construyendo este riesgo cardiovascular, en donde un aumento en la glucosa, donde hay una disminución del HDL, una disminución en el LDL y un incremento en la prevalencia de síndrome de ovario poliquístico. Si vemos aquí por década de la vida, que es donde normalmente encontramos comparada con la población general, las mujeres con ovario poliquístico tienen mayor riesgo de síndrome metabólico. ¿Y qué pasa con la intolerancia a la glucosa y la diabetes? Se los he mencionado, pero este es un metaanálisis que se publicó en el 2018, en donde se concluye que las mujeres con ovario poliquístico tienen mayor riesgo de estas dos enfermedades. Vean aquí el odds ratio de 3.26 y de diabetes de 2.87. Vemos los intervalos de confianza y decimos, sí, en efecto, estas pacientes tienen mayor riesgo. Y si esto consideramos que nuestras pacientes tienen ¿cómo se llama? Que tienen el fenotipo A y B, tenemos que tener mayor cuidado porque son pacientes que a la larga van a progresar. Ahora, ¿qué es importante conocer de esto? Que depende la región. Por ejemplo, las mujeres de América, en Europa y el subcontinente asiático es diferente el riesgo. Me refiero, por ejemplo, la India, etcétera, pues tienen mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de resistencia a la insulina. Nosotros como mujeres hispanas y los afroamericanos tenemos mayor riesgo en comparación de las blancas no hispanas y esto también aumenta o estas tasas son mayores en los fenotipos de hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo eran 3, recuerden, pero los más importantes A y B. Y mayor riesgo de diabetes en mujeres incluso sin obesidad en comparación con aquellas que no tienen ovario poliquístico. Es decir, la diabetes no es únicamente relacionada por el sobrepeso o la obesidad, también puede presentarse en esto. Y ahora, mujeres que buscan embarazo, si a ustedes les llega una mujer que tiene antecedente de ovario poliquístico y ustedes ven que es del fenotipo AB, bueno, de lo que sea, porque es inicial, pero AB o C, pero principalmente AB y buscan embarazo, hagan una curva desde antes. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a prevenir también enfermedades, porque desde un inicio lo podemos poner en un régimen, en un régimen de alimentación. Y ahora, el tamizaje, aquí les voy a ir poniendo recomendaciones. El tamizaje del ovario poliquístico se hace cuando se hace una curva, si es una mujer de alto riesgo o que está buscando embarazo. Pero si es una mujer de bajo riesgo, por ejemplo, si les toca a una mujer que es blanca, no hispana, que a lo mejor es un fenotipo D, pues a lo mejor con una glucosa basal o una hemoglobina glucosilada es suficiente. Y una vez que se hace esto, hay que hacerlo entre cada 1 a 3 años, depende la paciente, o sea, depende del riesgo de la paciente. ¿Ok? Pero si tenemos una mujer que su familiar
tu mamá, hermanos, papá con diabetes, que además tiene ovario poliquístico, que a lo mejor ya tuvo diabetes gestacional, que tiene sobrepeso, que es sedentaria, que es fumadora, pues sí lo vamos a hacer una vez al año. Ahora, ¿qué sucede con la dislipidemia y la hipertensión? Eh, Como comentamos, aquí las mujeres tienen mayor riesgo de elevación del LDL, disminución del HDL, disminución del colesterol no HDL y de los triglicéridos. Entonces, esto se relaciona con mayores tasas de hipertensión, mayores tasas de prevalencia de estas enfermedades de dislipidemia, y el fenotipo con mayor riesgo, pues es el fenotipo, como les comenté, A y B, que son los que se relacionan con lo que les presenté en las gráficas, de mayor riesgo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Solicitar un perfil de lípidos al diagnóstico, ¿sí? En mujeres con sobrepeso u obesidad, ojo, independientemente de la edad. Y en todas las pacientes entre los 20 y los 45 años, cada 4 a 6 años. Yo creo que aquí depende de cómo veamos a la paciente, depende de los factores de riesgo, es con la frecuencia que lo podemos hacer. A mí, en lo personal, cada 4 años se me hace muy lejano, pero si vemos que la paciente va mejorando, a lo mejor sí nos podemos esperar, pero si vemos que la paciente incluso aumentó de peso, que no ha acatado las recomendaciones, que no ha mejorado metabólicamente, pues no me voy a esperar 4 años, a lo mejor lo hago antes. Y eso sí, hay que hacer revisión anual de la presión arterial. Bueno, esto son las recomendaciones, pero bueno, uno en la consulta lo debe checar cada vez que la paciente va a consulta, precisamente por el riesgo que les comentaba. Ahora, en el síndrome metabólico, la prevalencia estimada es del 30%, ¿ok? Que es mayor a si la comparamos con mujeres sin ovario poliquístico, ¿sí? Si lo vemos, el mayor riesgo, nosotros aquí como población somos una población de riesgo, es mayor riesgo en mujeres hispanas, menos, por ejemplo, en europeas o en otras partes, pero ojo, las mujeres de América, depende, digo, del sitio, ¿verdad? América de Centroamérica o Sudamérica, mayor riesgo que Norteamérica. Asia, depende también de Asia, el sudeste asiático tiene mayor riesgo, y Nueva Zelanda también mayor riesgo, incluso más que Australia. Ahora, las mujeres tienen mayores probabilidades de ovario poliquístico si tienen el fenotipo de hiperandrogenismo en comparación con aquellos que no los tienen. Vean el odds ratio de 2,21. Imagínense esto tan solo por una presentación diferente de ovario poliquístico. No significa que estoy comparando con mujeres control, estoy comparando con mujeres con ovario poliquístico. Y es importante evaluar de forma individual cada componente del síndrome metabólico, y esto es en la consulta de inicio, ¿sí? Y depende de la frecuencia, depende sobre todo si la mujer tiene sobrepeso u obesidad, ¿ok? Independientemente del fenotipo de hiperandrogenismo, pero mayor riesgo también las mujeres con sobrepeso u obesidad. Y ahora, ¿qué pasa? Vemos aquí en el algoritmo del diagnóstico del ovario poliquístico algo bien importante. Es de entrada yo sé que hacemos historia clínica, pero no olvidar la historia de la familia, si se puede, el detalle importante del peso, de los hábitos de alimentación, del estilo de vida, los signos y síntomas, incluso desde la adolescencia, y también depende, y no dejarlo atrás, el área psicológica y la calidad de vida. Buscar siempre en el examen físico datos de acantosis, de acrocordomas, y realizar la antropometría. Y aquí sí debemos de buscar pues los datos acné, el hirsutismo como tal, porque son datos clínicos de hiperandrogenismo. Entonces, ya dependiendo de cómo evaluemos a nuestro paciente, es lo que le vamos a solicitar. Ahorita me voy a meter más a profundidad y para con esto definir el fenotipo y la estrategia. En la historia clínica, muy importante, su patrón de menstruación. Siempre es importante desde un inicio, digo, depende de la edad de la paciente, pero si estamos viendo una mujer a lo mejor en sus 20, sí empezar desde que tuvo su menarca, ver el patrón de menstruación. La historia ginecológica, si ya ha ido con el ginecólogo, si ya le han hecho ultrasonido, por qué fue, por qué se lo hicieron, cambios en el peso, si ha tenido algún diagnóstico reciente de algo metabólico, sus hábitos de alimentación y algo, pues lo que les comentaba, los datos de hiperandrogenismo, lo que es el hirsutismo, el acné y también la alopecia de distribución androgénica, síntomas de depresión o ansiedad
medicamentos. ¿Por qué los medicamentos? Porque uno, ver si ya ha tomado la paciente metformina, ver si a lo mejor se lo han indicado por resistencia a la insulina o también ver otros medicamentos que conllevan a un aumento de peso y que pueda hacer que eso haya detonado el problema. Historia familiar de ovario poliquístico o de enfermedad cardiometabólica. Como les dije en un inicio, el peso, la talla, la medición de la presión arterial, los datos clínicos de acantosis y los datos de hiperandrogenismo. Y también es importante descartar otras enfermedades, descartar que no hay un Cushing y que no sea propiamente como tal un ovario poliquístico, sino que esta glucosa normal en ayuno, que esta elevación de la presión arterial se deba a otras cosas, ¿no? O incluso un prolactinoma, ¿no? Que también puede tener elevación de la prolactina, etcétera, con amenorrea, bueno, hay que descartar todo eso. Y es importante solicitar el perfil hormonal, ojo, entre el segundo a quinto día de regla. Si la mujer está con anticonceptivos, pues no hay que evaluarlo porque pues no vamos a estar haciendo una medición fidedigna. Pero vean, hay que medirle todas las hormonas. Está muy discutido entre si pedir la testosterona libre o no, porque puede variar de lugar en lugar y ustedes saben que de repente nos en exámenes de laboratorio de lugares no tan confiables y eso puede hacer una diferencia. Y también para descartar una hiperplasia suprarrenal de inicio tardío, pedimos la 17-hidroxiprogesterona. Exámenes generales, descartar un hipotiroidismo. Si sospechan de algo de Cushing, los estudios correspondientes para descartarlo y la curva de glucosa, perfil de lípidos y el ultrasonido de forma inicial. Ahora, en el tratamiento, bueno, sabemos que hay resistencia a la insulina, sabemos que hay hiperandrogenismo, entonces con esta acumulación de grasa ectópica, con esta alteración en la secreción, en esta pulsatilidad de la GnRH, ¿qué es lo que debo hacer? Pues simplemente debo ver mis objetivos del tratamiento, qué es lo que la mujer quiere. La mujer quiere embarazarse, la mujer tiene mucho hirsutismo, la mujer necesita perder peso, tiene resistencia a la insulina, entonces esto me va a servir para orientarme, ¿sí? Aquí viene la cargosa, pero realmente no la usamos. Ahora, ojo, los principios del tratamiento del ovario poliquístico. No hay un consenso acerca de cuál es el tratamiento universal del ovario poliquístico. O sea, no hay el medicamento de que hace como para diabetes, el medicamento para ovario poliquístico es este. No, simplemente el tratamiento es más orientado en los síntomas y también en lo que la paciente, requiere. Ahora, si es un fenotipo de, pues es cambios en el estilo de vida, ejercicio y todo, y vamos viendo porque no hay tantos riesgo metabólico. Y como tal, las metas de tratamiento, si en una mujer con hiperandrogenismo, pues va a ser considerar el tratamiento para ello, el exceso androgénico, la oligonovulación y los datos de resistencia a la insulina. Ojo, no es algo que se cure, es algo que se controla. Y entonces, al ver esto, sabemos que es un tratamiento crónico, que no le vamos a decir a la paciente, bueno, es un tratamiento por 3 meses o por 6 meses. No, esto va a ser una evaluación a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque también incrementa el riesgo de diabetes gestacional. Y ahora, en cuanto al tratamiento conservador, siempre decimos modificación en el estilo de vida, una alimentación, los hábitos de alimentación son súper importantes, el ejercicio, pero hay que decirle, se requiere 1 hora 5 veces por semana o 30 minutos 5 veces por semana, dependiendo de si queremos mantener el peso o si queremos que la paciente tenga pérdida de peso y ver como medicamentos los anticonceptivos, los antiandrógenos, la metformina, letrozol si la mujer busca embarazo, quirúrgicos, psicológicos y lo complementario. Ahora, de modificación en el estilo de vida, ¿por qué? Porque estos cambios en la alimentación, en el ejercicio y los hábitos de sueño me va a ayudar a disminuir el peso corporal, aumentar la sensibilidad de insulina y esto me va a mejorar o por lo menos a disminuir esa producción de andrógenos porque voy a tener menor resistencia a la insulina que vaya a tener impacto sobre el ovario. Y simplemente con la pérdida de peso, los pacientes pueden restablecer sus ciclos menstruales. La pérdida de peso que se busca es mínimo entre un 5 y un 10%. ¿Para qué? Precisamente para esto que les comentaba, restablecer la ovulación, aumentar la sensibilidad a la insulina y lo que es disminuir grasa abdominal, lo cual me va a ayudar a disminuir el riesgo metabólico. El tabaquismo también es importante que se suspenda precisamente por todos los riesgos metabólicos. Y ahora, si yo tengo una paciente con ovario poliquístico y con obesidad, yo debo enfocarme también en esto, debo elegir qué le voy a dar de medicamentos para esta pérdida de peso y no simplemente decirle échele ganas y baje de peso. Es decir,
yo tengo que dialogar con la paciente porque incluso llegamos a ofrecerles cirugía bariátrica porque también esto ha demostrado una mejoría en cuanto a la tasa de embarazos. Los anticonceptivos orales, lo que me va a ayudar es, me va a ayudar a esta disminución en la supresión de andrógenos ováricos. Entonces, la paciente va a tener mejoría en cuanto a los síntomas de hiperandrogenismo, va a regular su menstruación. Lo único es que hay que tener cuidado con la presión arterial, con los triglicéridos y ojo también con el riesgo de trombosis venosa profunda. Por eso también es importante que la paciente no fume, que haga ejercicio, que baje de peso, etcétera, para disminuir este riesgo. Y entonces esto al final de cuentas me disminuye los andrógenos, tanto a nivel ovárico como a nivel adrenal. Los antiandrógenos, principalmente el que utilizamos, la espironolactona, es un antagonista del receptor de andrógenos y se puede utilizar en combinación con anticonceptivos. Esto me va a disminuir el hirsutismo, pero ojo, está contraindicado en el embarazo y sí es muy importante decirle a la paciente que si va a utilizarlo, debe utilizar algún método de planificación familiar porque no debe quedar embarazada. En los sensibilizadores a la insulina tenemos la metformina y las glitazonas, en este caso la TCD, y aquí lo que nos va a ayudar es a mejorar esta resistencia a la insulina. Son sensibilizadores a la insulina como tal. Vean la dosis de metformina. Si ustedes le dan al paciente 500 miligramos de metformina, no me sirve para nada. Está entre 1500 a 2000. Tampoco sirve. Hay estudios que dicen, bueno, ¿qué pasa entre 2000 y 3000? También hay estudios que dicen que no hay mejoría en dar mayor dosis. Entonces, entre 1500 y 2000 miligramos es una dosis adecuada de metformina. Obviamente hay que tener en cuenta los efectos gastrointestinales, pero también me ayuda porque mejora la tasa de ovulación y aumenta la tasa de embarazo. Las TZDs, el problema es que tienden a aumentar el peso, entonces generalmente no las usamos, pero también es un buen medicamento para la resistencia a la insulina, lo cual también mejora la ovulación, el hiperandrogenismo y la resistencia. No se da en embarazo, la metformina aquí en México la utilizamos sin problema durante el embarazo. Y aquí lo que les quería comentar es de los análogos del receptor de GLP-1 que ahora, hoy por hoy, ya tienen una indicación en el ovario poliquístico, en donde tenemos a mujeres que pueden ser intolerantes a la metformina, si por los efectos adversos, y que con GLP-1 pueden mejorar. Y está demostrado, hay estudios con liraglutida y exenatida donde han demostrado que esta reducción de peso hay una mejoría en las tasas de menstruación y una disminución en el hiperandrogenismo. Entonces, vemos aquí en este metaanálisis en donde se observa que está mucho mejor estas tasas con los análogos del receptor de GLP-1. Mucho me preguntan también de otros medicamentos, por ejemplo, el mioinositol, ¿qué es lo que van a actuar? Van a disminuir esta conversión a andrógenos y me ayuda mucho para disminuir los andrógenos y también para el tema de la menstruación. Si se van a indicar son mínimo 2000 miligramos de mioinositol y cuando son combinación con inositol y dicairoinositol, ahí debe ser 41. Entonces es muy importante ver cuáles van a utilizar. ¿Por qué? Porque finalmente son, ustedes saben, son suplementos, no hay como que el medicamento de mioinositol, entonces hay que ver las dosis. Cuando son dosis muy pequeñitas no hace nada, y también hay que ver cuando son en combinación la dosis que se está utilizando. Y la cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica, como les comenté, también tiene un lugar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay una disminución en el hiperandrogenismo, disminuye estos síntomas del hirsutismo, aumenta la frecuencia de menstruación, o sea, hay más regularidad, aumenta la tasa de fertilidad y disminuye el riesgo o incluso hay reversión de diabetes, de hipertensión y de hígado graso. Entonces, si nosotros ya tenemos una mujer con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ya de entrada le vamos a dar modificaciones al estilo de vida. Si es una mujer delgada, voy a iniciar con anticonceptivos, pero si es una mujer con sobrepeso u obesidad y además factores de riesgo metabólicos, lo que voy a ir es sopesar y voy a decir, bueno, le inicio metformina, puedo iniciarle o no anticonceptivos. Si es intolerante a la metformina, ¿qué hago? ¿Le agrego entonces a lo mejor un GLP-1? Sí. Me dicen ustedes, es que también tiene efectos gastrointestinales. Sí los tiene, pero muchas veces los pacientes los toleran a pesar de no tolerar metformina. Entonces, no es como que si ya no toleró metformina,
metformina, no le voy a dar el análogo del receptor de GLP-1. Y si no alcanza metas de tratamiento, a pesar de estar tolerando la metformina, podemos agregar un GLP-1. No necesariamente tengo que suspender la metformina. Pero si yo estoy viendo en aquella mujer con un índice de masa corporal arriba de 40, que a pesar de tratamiento no logra objetivo, que sigue con los datos clínicos y todo, sí es importante valorar una cirugía bariátrica, o en aquellas mujeres que ya tengan 35 ya con diabetes o con alguna enfermedad cardiovascular presente, sí considérenlo, aunque sea una mujer joven, porque sí, la verdad es que mejora la calidad de vida y mejora la tasa de sobrevida tan solo por esta pérdida de peso. Entonces, en conclusión, ustedes ya vieron a lo largo de la charla que el síndrome ovario poliquístico es este trastorno heterogéneo asociado a múltiples manifestaciones que me generan complicaciones a largo plazo. La obesidad es el mayor factor que magnifica los problemas del ovario poliquístico y que también se asocia a otras complicaciones y está relacionado con peores fenotipos y una disminución en la fertilidad. Es importante que cuando hagamos el diagnóstico de ovario poliquístico, reconocer los diferentes fenotipos y evaluar el riesgo y ver que las pacientes con obesidad y síndrome de ovario poliquístico y que tienen estos fenotipos de alto riesgo tienen que tener unas evaluaciones frecuentes y ver riesgo, beneficio, solicitar exámenes, tenerlas con este seguimiento periódico. El manejo de la obesidad per se en estas mujeres puede mejorar varios de los problemas, incluyendo la disminución del hiperandrogenismo y de las complicaciones metabólicas. Y como ya les comenté, el tratamiento es muy individualizado, ver la paciente, el fenotipo y ver qué es lo que la paciente busca. ¿Por qué? Porque no ahonde en eso, pero si la mujer lo que busca es un embarazo, pues no le voy a dar un anticonceptivo, sino le voy a agregar metformina, probablemente GLP-1, después se lo suspendo para iniciarle con citrato de clomifenos, ahí para inducir la ovulación. Entonces, sí es como muy importante evaluar en conjunto con la paciente qué es lo que busca la paciente, cuál es el objetivo de tratamiento y en base a eso tomar una determinación. Y pues con esto doy por concluido la charla. Yo sé que hubo ahí un ratito que perdimos con todo este tema del internet. Qué pena, una disculpa, pero bueno, esto se fue más allá de mí y bueno, pues cualquier cosa, aquí estoy para preguntas, Caro.